Ya está grabando. Ya. Ujú. Espérate, vamos a sonreír. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, porque no sabemos en qué momento del día nos estás viendo. Te doy la bienvenida a otro podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Amelia, Eso la buena es. parte. Mi nombre es Fabiola y conmigo están Joey Coto. Débora Santiago. saludos. Esperemos que se encuentren bien, que estén teniendo un hermoso día. ¿Qué tal tu día hoy? Cool, Chévere. hasta que llegue aquí. Ya me puse nerviosa. No hay por qué estar nervioso. Exacto. Sí, hay razones por las que estoy ¿Sí? nerviosa. Sí, Ok. sí. Estoy nerviosa porque, pues, vamos a hacer algo que no hacemos sin recursos. Vamos a adentrarnos en temas apologéticos, bíblicos, teológicos, no teológicos, pero... Y aquí habemos 3 ministros competentes del nuevo pacto. Aquí estamos. Vamos para adelante. Aquí no hay miedo. Mira, de camino para acá, estuve así... Bueno, yo venía brainstorming qué otra cosa podemos dialogar, porque genuinamente me tenía un montón de miedo de hablar de este tema. No. Pero no, tenemos que soltarlo porque llevamos un año y medio grabando. ¿Cuándo? No podemos depender todo el tiempo de recursos cuando queramos adentrarnos en temas más bíblicos. Claro. Sí, Nosotros le servimos a Dios, leemos la palabra, recibimos revelación a través del Espíritu Santo. Debemos poder hacer esto. Y si Claro. son cosas que están en el corazón, que siguen ahí tocando y tocando y tocando, bueno, pues Señor, ni modo. Tiene un buen punto, Vamos para fíjate. encima. Eso me acaba de dar un montón de paz. sí. Qué bueno. Porque esto, las notas de lo que vamos a hablar. Esas notas mira, son del 2014. no. Preguntas del 2014. Que ahora ella se las viene a... Las desempolvó. Dios se las va a responder hoy. Las desempolvó. Él está diciendo esto porque esto anda conmigo desde el 2014. Pero la fecha de esto es... ¿Qué dice? Mayo 25. Por eso me daba miedo hacer la revalida a mano. Bueno, nadie entiende mi letra. Mayo 25 del 2023 Mayo fue que ella 25 de se 20. hizo estas preguntas y a lo mejor son las mismas preguntas que usted se ha hecho y hoy las vamos a responder. Son preguntas existenciales, versión bíblica. Y si las contestamos mal, pues tenemos un pastor que las va a aclarar después, Exacto. Sí. en otro podcast. El pastor se va a sentar aquí y voy a aclarar todo lo que estos tres dijeron. Voy a aclarar los disparates que estos tres hablaron. Exacto. Mira, Así que vamos para adelante. Tú léete lo que tenéis ahorita para empezar a ambientarnos. ¿Qué yo tengo Vamos a ahorita? definir qué son preguntas existenciales. Ok. Gracias por cogerme así de momento. Yo te dije Ok. que no lo sacara. Ah. Las preguntas existenciales surgen de aquellas dudas que nos hacemos en la búsqueda de nuestra conciencia y esencia. Son preguntas que muchas veces requieren un profundo trabajo de autorreflexión y otras veces son preguntas que, como su nombre indica, tratan sobre nuestra existencia y los porqués de la vida. Estas preguntas existenciales, versión bíblica, son versión bíblica porque provienen de la fe Ujú. y porque se contestan en la reflexión de la palabra. Lo único que lo puedes responder es la palabra. Exacto, literal, sí. Ujú. Y son preguntas que, como les decía a los chicos ahorita, que yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho como vuelo de pájaro o por simple curiosidad o porque la escuchamos repetidas en otros contextos, pero no tenemos contestación para ellas o no las hemos encontrado en la palabra, porque aquí hay varias preguntas que yo tuve en algún momento y que genuinamente leyendo el libro, vamos a leer, no vamos a leer completo, pero vamos a leer de Romanos, del libro de Romanos, que fue leyendo Romanos que tuve respuesta. Ujú. No, y van a haber cosas que nunca en la tierra vamos a saber la respuesta y la sabremos después, porque es que No hace falta. Lo que tenemos que saber estando aquí se nos revela por el Espíritu de la demás, palabra. lo demás se lo preguntamos a Cristo cuando lleguemos al cielo. Exacto. Y si nos acordamos cuando Exacto. lleguemos allá. No creo que nos estemos Exacto. muy preocupados por Vamos a eso. estar tan preocupados en otras cosas que, digo, Exacto. no preocupados, pues allí no va a haber preocupación. Sí, sí, Ajá. envuelto. Ujú. Pues miren, hay 5 preguntas. Yo había hecho 5 preguntas que se contestan en Romanos 3, 4 y 5. Ahí está. La primera que vamos a atender. ¿Qué pasó con la gente que vivió antes de Cristo? ¿Qué pasó con su salvación?
¿Qué pasó con ellos? Que Ujú. no tuvieron la revelación de Cristo, que no tuvieron el Espíritu Santo, no tuvieron la Biblia, no tuvieron la palabra. ¿Qué pasó con ellos? Y eso se nos contesta en Romanos 5, versículo 13. Ok. Pero vas a dar la respuesta ahora. Sí, sí. Ok. Y no va a dar tu opinión en cuanto a eso. ¿O por qué Es te que ya vino mi esa? opinión, ya mi Ya la opinión opinión está... de ella está ¿Tú tienes basada. Bueno, pero antes ¿Qué tú de, piensas? ¿Qué an- tú piensas, Joey? antes de entrar en eso, Ajá, cuéntame. pues primero, ¿por qué te vino esa pregunta? Y Ujú. segundo, ¿cuál era tu pensar? Ujú. Y luego, ¿cómo cambia cuando tú vas a la Biblia y te da la respuesta? Es lo que me gustaría saber. Bueno, ¿qué pasó con la gente de antes de Cristo? Es una pregunta curiosa, Ujú. porque pues realmente no me afecta directamente. Es una pregunta curiosa. Si es necesario conocer a Cristo para ser salvo, pues ¿qué pasó con aquellos que... No lo conocieron. Exacto. Ok. Y, ajá, ¿Y de ahí qué, viene. y qué tú pensaste? Pues supongo que antes de tener la respuesta más clara de la palabra, lo que pensaba era en la gracia. Ok. Ujú. ¿Y tú? Bueno, ¿Te has hecho alguna vez esa pregunta? ahora sí. Ahora sí, en base a esto sí, porque es verdad. Inclusive trayéndolo al contexto de hoy, como hablábamos ahorita, Ujú, ¿qué pasa con esas, por ejemplo, estas tribus que son difíciles de llegarle? ujú, ¿Qué va a pasar con ellos? ujú. Sí, o sea, en base a esto me resurge entonces esa próxima duda, como que qué va a pasar con esa gente que, volvemos, no pueden llegar o físicamente no podemos llegar porque son tribus que, por ejemplo, hay una que no permite que outsiders Los entren. matan Exacto, los matan. antes de llegar. Ujú. ¿Tú tienes alguna opinión al Bueno, respecto? para mí, lo que yo pienso es que el que no estuviera el Espíritu Santo presente, eso sí es algo que Okay. me trae, ¿verdad? Es como Okay. que tú dices, pues es teniendo el Espíritu Santo y pues hay muchas cosas que no las manejamos, ¿verdad? Pero cómo esta gente vivió sin el Espíritu Santo presente. Ujú. Pero, por ejemplo, vemos un David en la Biblia que pues antes ¿sabes? La presencia de Dios iba y venía, ¿me entiendes? Cuando Cristo llega, pues ya Él está permanente y está en nosotros. Mm. Pero estos hombres tenían la oportunidad de tener la presencia de Dios, aunque iba y venía, pero podían tenerla. No sé si otras personas, a lo mejor no lo detallan en la Biblia, pero a lo mejor podían tenerla. Pero la Biblia nos habla, por ejemplo, de un José, de un David, de un Moisés, y fueron hombres que dice la palabra que ellos se mantenían viviendo la ley, Mm. como si fueran, ¿sabes? Como si la Biblia estuviera ahí escrita y ellos estuvieran leyendo eso, pero simplemente era porque creían en ese Dios, como nosotros a ciegas, porque nosotros también creemos en un Dios a ciegas, ¿me entiendes? Y algunos de ellos también se les revelaron, o sea, se les reveló Sí, 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 en cierto punto. claro, Qué bueno que abriste la conversación antes de leer, porque me estoy dando cuenta que quizás no fui clara con lo que a mí, la duda que a mí me surgía. ok, Porque ahora mismo nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Ujú. correcto. Para el tiempo de David, por ejemplo, ellos estaban bajo el viejo Viejo pacto. pacto. Sí. En realidad, mi curiosidad era desde antes. Antes de que, Antes de David y o de... sea, antes de que, por ejemplo, el pueblo judío recibió a través de Moisés, por primera vez, unos mandamientos. ¿Qué pasaba cuando no había algo a donde la gente podía recurrir? Porque ahora mismo nosotros tenemos la Biblia. Justo antes de Cristo estaba la ley judía. Ujú, ¿Qué pasaba con esa gente que no tenía dirección? A eso yo me refería. ok, ¿Entiendes? ujú. Pero hay una contestación. Lo brutal es que hay una contestación en la palabra para eso. Pues para mí, esa gente No es no... porque pensaba Ellos, gracia. ellos estaban exentos. Bueno, pues no está tan far off. El- Porque no, ¿sabes? No conocen. Ujú. Y es igual que ahora que podemos estar en el 2024 y el que no conoce, no conoce. Ujú. Y entonces hasta que se le sea revelado Cristo, pues lo mismo, está igual
digo perdido en un sentido, pero en cuestión de que no tiene conocimiento. Ujú. Sí, sí. Pero tan pronto tú te expones al conocimiento, a la palabra, pues como dice la Biblia, malo es conocerlo y no aplicarlo, ¿verdad? Como que no recibirlo a que tú no lo conozcas y tú digas, bueno, yo no sabía nada de eso. Ujú. ¿Entiendes? Pues Romanos 5:13 dice lo siguiente. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Estaban exentos, You heard it here first. ¿viste? Y tú estabas preocupado porque que no sabíamos. ¿Sabes? El Espíritu Santo está en nosotros, ¿tú me entiendes? ¿Viste que claro? Y, que y es la naturaleza del hombre pecar. Porque, Exacto. porque Desde Adán, desde el Sí. primero, ya el Claro. pecado Pecado entró. existía. esa es la a nosotros. naturaleza. Y incluso nos pasa a nosotros. Pecamos a lo mejor casi todos los días, pero como tú dijiste, la gracia de Dios nos cubre. Ujú. Pero para ese tiempo, sí, que es una muy buena pregunta. Es como que, ¿qué pasó entonces con esa gente? Si no estaba el Espíritu Santo, no había una guía como la Biblia, no había nada, pues ya estaban exentos. Ujú. Pero fíjate, no había leído ese versículo. Qué bueno, esto es como una clase bíblica, qué bueno que viene esta clase. Estabas obligado a venir, pero está bien. Bueno, pues la segunda pregunta. ¿Por qué el pueblo judío? Y cuando digo el pueblo judío me refiero, ¿por qué esta gente es El pueblo escogido. el pueblo escogido? ¿Qué los hizo el pueblo escogido? ¿Por qué ellos? Ujú. Y tú, siervito inteligente, ¿tienes algo que decir? ¿Por qué el pueblo judío? Bueno, pareciera como si fueran los nenes lindos, ¿verdad? Oye. Ok, sí. Sí, porque tú dices, Ajá. ¿por qué tuvieron que ser ellos? Pero yo no sé, yo creo que Dios fue bien intencional en todo lo que hizo, ¿me entiendes? Y en la temporada que lo hizo y en el momento que lo hizo, yo creo que todo tenía ya, todo estaba listo, ¿me entiendes? Y yo creo que ese era el plan. No sé, no podría decir, no sé cuál va a ser la respuesta. Estoy loco por saberla ya, pero lo que pienso es como que eso mismo, ya el plan, ya él lo tenía trazado. Y entonces era la manera en que él lo tenía que hacer. Y pues, así lo hizo. Así lo hizo. No hay otra cosa. ¿Y tú? Bueno, concuerdo con Joey, que sabemos que Dios siempre tiene un diseño perfecto. Y a medida de las escrituras vemos el trato de Dios con ese pueblo. Ujú. Y pues sí, porque tenía que ser, ¿verdad? Pienso yo, porque Mira, tenía que ser. Sí, y disculpa que te interrumpa, pensando ahora, también yo pienso, a veces yo he pensado, que eso es otra pregunta existencial, ¿verdad? Es como que tú dices, Dios que es Dios, se despojó de sí mismo, baja a la tierra, se hace hombre. ¿Y por qué no de un día para otro hizo todo lo que tenía que hacer y ya resolvía todos los asuntos? Él llega siendo niño, pasa a ser adolescente, pasa a ser hombre, pasan 30 años para cumplir el propósito que él mismo. Eso, hay algo en hebreo, no sé qué cita, pero en hebreos habla sobre cómo para perdonar nuestros pecados y relacionarnos, poderse relacionar a lo que iba a ser, que era a redimirnos, necesitaba enfrentarse a en eso. carne y hueso Ujú. a nuestro nivel a ellos. A Sí. eso era No sé exactamente dónde está, pero sé que Hebreos habla. pues, eso mismo era lo que iba a entrar, que yo creo que la mejor manera de él saberlo, aunque él es Dios, pero nunca fue hombre. Y entonces, él pudo entonces venir y sentir lo que era el dolor, los sentimientos, llorar, estar en una familia, vivir la Sentir muerte. duelo. La palabra dice que fue tentado en todo, En todo. en absolutamente todo. Él vivió la experiencia humana completa. Ujú. Ujú. Y entonces cuando tú vienes a ver, pues no, para luego entrar en la respuesta, pues yo me imagino que él tenía que, no sé por qué escogió esa temporada o esa fecha o lo que sea, o ese pueblo, o no lo hizo más tarde o después,
o antes, qué sé yo. La cuestión es que, o sea, ahí es que vemos que todo, él lo hizo con intención y fue bien intencional. Y entonces, hasta en eso, él no tenía prisa en cumplir, él iba a cumplir su propósito, pero él no tenía prisa. Él dijo, yo voy a vivir esto, me voy a hacer hombre, voy a pasar por todo lo que tengo que pasar y al final pues voy a cumplir con lo que yo tengo que cumplir. Sí, él ya tenía esa misión desde, exacto, Sí, nadie se la iba a cambiar tampoco. sí, sí. Inclusive cuando él estaba que se le perdió a María y a José, Sí, que se va al templo. al templo, que dice, no sabes que es menester en los negocios de mi padre estar. Sí, sí. ¿Y por qué el pueblo judío? ¿Qué dice Pues- la Biblia, Fabiola? Pues no están tampoco tan lejos porque la contestación no te da exactamente un por qué, más bien lo confirma. ¿Tú viste Ok. ahorita? Es que ellos parecieran como los nenes lindos. Pues miren lo que dice. Está en Romanos 3:2. Estamos con la teacher. Romanos 3:2 dice, bueno, vale el 1 y el 2. Entonces, ¿cuál es la ventaja de ser judío? ¿Tiene algún valor en la ceremonia de la circuncisión? En contexto, ¿verdad? Aquí está, Pablo está hablando sobre el debate que había entre la circuncisión y los gentiles. Hay un debate sobre eso entre los gentiles y judíos. Pero nada, ¿tiene algún valor la ceremonia de la circuncisión? Claro que sí, tiene muchos beneficios. En primer lugar, que aquí es a lo que voy, a los judíos se les confió toda la revelación de Dios. Esa oración nos confirma que en efecto el pueblo judío es el pueblo escogido. No que nos ame más, digo, no puedo hablar por Dios, pero no que ellos sean unos humanos, más humanos o mejores personas o más especiales, más importantes, pero en efecto la palabra en Romanos 3:2 nos confirma que ellos son el pueblo escogido por Dios. Quizás no nos dice exactamente por qué ellos, qué los distinguió. Quizás no había una razón por la que se distinguían. Porque tú miras para allá, ¿no me crees que eso es lo que dice? No, yo creo. Lo que pasa es que, mira esto. Podemos decir que ellos pareciera ser que son los nenes lindos. Pero si tú vienes a ver, los nenes lindos somos nosotros. Porque eso se les reveló. Pero luego de que él viene y muere, esa gente era todo revelación y viendo así, nosotros viene Cristo a vivir dentro de nosotros. Y entonces cuando tú vienes a ver, es como decía un pastor, Moisés y toda esa gente, a veces vemos a Moisés y esta gente como algo tan grande, pero si ellos llegan a ver lo que nosotros, ellos decir, nosotros lo veíamos a cada rato. No, esta gente, él vive dentro de ellos. Ellos. Es que yo pienso que esos profetas como Moisés, esa gente importante del Viejo Testamento, que fueron apadrinando la fe que conocemos hoy en día y eso, vivieron experiencias que no vivían los demás. Ahora nosotros tenemos acceso a esas experiencias por medio del Espíritu Santo, pero solamente las tenían las personas que podían tener las personas que Dios elegía en el momento que elegía que las tuvieran. Correcto. Que se podían relacionar personalmente con Él. Que nosotros estamos en la pura gracia y lo otro es que Él reina en nosotros. Y entonces, pero igual, los judíos en este tiempo tienen el mismo acceso ahora al trono de la gracia que tenemos nosotros también los gentiles. Yo pienso que ahora mismo estamos en un estamos en un even field. Claro. Pero en el contexto de la pregunta que es realmente el pueblo judío ese pueblo escogido por Dios, ¿por qué lo escogió? Sí, en efecto lo es. Fue el pueblo que Dios escogió desde el principio para revelarse. Sí. Para salir del anonimato. Claro. Porque hubo un momento en el que, y en muchos lugares en donde no se conocía el nombre de Jehová. Igual que cuando Él está en la tierra, el que esos 12 estuvieran cerca de Él eran más que privilegiados. ¿Sabes que tú caminar con el maestro y cuánta gente había en el mundo? ¿Por qué esos 12? ¿Por qué? ¿Esos eran los más lindos o qué? ¿Sabes? Cuando tú Un vienes paralelismo bastante lindo. Sí, es verdad. Cuando tú vienes a ver, había mucha gente que quería caminar con Él. Representando a las 12 tribus de Judá. Yo no sé si es por eso, pero vino eso a mi mente. Las 12 discípulos, las 12 tribus de Judá. De Israel. Pues, la cuestión es que siempre la gente puede pensar, o en ese momento se puede pensar así, y hasta los mismos discípulos decían,
que estaba viendo la serie esta semana allá en la Premier y Ay, vi que la fuiste a sí, ver. sí. By the way, estamos hablando de... ¿Tú ves The Chosen? Sí, ¿Tú la estás viendo? sí. Sí. Estamos hablando de la serie de The The Chosen. Chosen. Yo he hablado aquí un montón de veces de ella. Si no la han Brutal. visto, no sé Excelente qué serie. hacen. Sí. No sé qué hacen. So, estuvo brutal. Sí, de verdad que eso está a otro nivel, pero de verdad que entrando ¿Y en qué los... está Sorry, perdona, es que me emocioné. Porque vi en un story tuyo, creo, que fue que hay una escena está la escena de Lázaro. Sí, pero eso ya fue al final, que eso es trayendo ¿cómo es? El trailer de lo próximo que viene. Esa no, ok. eso no Ese pasó en que- esta. ok. Fue que yo cogí ese pedacito y lo subí, pero eso viene ahora en la próxima. Ya. Los Este, spoilers. Correcto. Pero lo que iba era que cuando tú ves la serie, no es lo mismo que cuando tú lo lees. Tú puedes ver cuando, por ejemplo, los discípulos, que entre ellos mismos, aunque andaban con el maestro caminando día y noche con él, entre ellos había una disputa de a quién él quiere más, quién es el que está más cerca, quién estaba el que se recostaba en su pecho, el que esto, lo otro. ¿Sabes? ¿Quién es el que él quiere? ¿Sabes? Y no es que Dios tenga favorito o estos son los más lindos, lo que sea, es que simplemente él fue, Tiene tratos especiales. claro, Ujú. y él va fluyendo con cada persona y va tocando a cada cual. Pedro tenía un temperamento terrible, pero él sabía que a la que él muriera y se fuera por su temperamento, el que iba a arrancar rápido a predicar Ujú. era Pedro, porque era un loco, era el que arrancaba orejas, era el que, pero cuando le tocó hacer lo que le tocaba, fue el que puso eso a la disposición del reino, ¿me entiendes? Ujú. Y entonces, pues, Dios ha operado por diferentes temporadas y por diferentes años y siglos y lo que sea. Y cada tiempo, pues, tiene sus tratos con cada persona. Ujú. Y pues, no podemos decir que unos son más lindos que otros. Lo que sí yo te puedo decir que nosotros vivimos privilegiados de que Cristo vive en nosotros y que podamos operar bajo la gracia y el tiempo y en este tiempo. Y esa palabra revelación, a mí, cuando la leíste, esa fue la palabra que me hizo un stand out, porque hablando de esto, ¿sabes? Tú les revelas las cosas a quien tú quieres, a alguna persona que tú... Quien estimes, a Exacto, quien que tú consideres íntimo. especial de alguna manera. Correcto, exactamente, que eso no se le da, esa posición no se le da a todo el mundo. Exacto. Así que por lo menos Excelente revelación, excelente observación. esa palabra para mí fue la más que dio, o sea, en el clavo para mí. Señor, revelación. Pero entonces, así mismo, exacto, tenía que ser ese pueblo porque fue el pueblo que el Señor dijo, pues este pueblo es el que yo estimo, Escogí. estimo y escogí. Sí. Amén. Bueno, pues, Pues vamos bien en la clase, ¿verdad? sí, yo creo que sí, fíjate. No, tan mal. No, y mira, estás haciendo un excelente trabajo contextualizando el 2024. ¡Uy! Joey tenía la asignación de que cada pregunta buscar de qué manera podíamos traerlo al tiempo presente, de qué manera podemos hablar esta pregunta, que son como más abiertas, más existenciales, muy grandes, cómo aplicárnosla. Un poco más Sí, Un y poco Joey más este está tiempo. haciendo un excelente trabajo. Excelente, ¿Viste? Siervito. Okay. Ok, próxima pregunta. Es sobre la predestinación. Esto es pesado. Predestinación versus el libre albedrío. Ok. Predestinación es la creencia de que todo Está. predestinado, Ujú. de que nosotros no podemos cambiar Las nuestro cosas. destino, que ya todo se escribió en piedra y que Exacto, Bueno, esto es lo que va a pasar. esto es lo que hay. Y el libre albedrío es el término que utilizamos en la fe cristiana para hablar sobre la voluntad que Dios nos da permite. Ujú. para hacer, que Lo que que- no estamos obligados a servirle, no estamos obligados a hacer lo que la palabra nos dice. Nosotros tenemos, bajo, ¿verdad? El marco de esa frase, la voluntad de hacer lo que queramos. En un contexto puertorriqueño, hacer lo que nos dé la gana. Exacto. Exacto. ¿Verdad? Quiero hacer una pausa para aclarar que yo no pienso... Hay una contestación, Romanos nos habla de esto, pero nunca me he sentido inclinada al concepto de la predestinación. ¿Qué no crees? No, pero luego de que leamos lo que vamos a leer, siento que esto confirma lo que yo siempre he pensado.
aquí sí te voy a entrar en lo que yo pensaba antes de tener una contestación. Ok. Para mí, la predestinación y el libre albedrío no son opuestos. Suenan opuestos, pero conviven dentro del contexto cristiano, ¿verdad? Porque significan dos cosas distintas, pero conviven. ¿A qué me refiero? Y creo que una vez lo hablé en un podcast que estábamos hablando de las parejas, de que si hay una pareja ya designada para ti o si es algo que tú encuentras, pues en lo que yo dije ese día es lo que pienso sobre este tema. Para mí, tenemos en efecto libre albedrío. Nosotros tenemos el control de lo que hacemos con nuestra vida. Ujú. Lo que pasa es que Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Y Dios sabe lo que tú vas a elegir. Sí. Dios nos dio la capacidad para elegir qué hacer con nuestras vidas. Dios está y nos llama, nos busca. Por eso estamos llamados a predicar y a evangelizar, para que la voluntad de Dios llegue al conocimiento de las demás personas, para que la gente conozca a Cristo, conozca el camino, la verdad y la vida. Pero al final del día está en nosotros si lo vamos a seguir o no. Ujú. Pero ¿cómo se armoniza con el tema de la predestinación? Que Dios ya lo conoce todo y sabe lo que va a pasar. No sé si me siguen lo Sí, que sí. quiero decir. Sí. Sí. Y como Dios lo sabe todo, Dios hace que esas cosas que Él ya conoce que van a pasar, obren para bien para aquellos que creen en Él. Parece como un puzzle, pero en mi Sí, mente sí. así es que yo armonizo, porque se me hace difícil, a mí se me hace difícil creer en la predestinación. Y sí sé que hay versículos en la palabra de los cuales la gente lo sé, porque cuando yo vivía en Florida, tuve un pastor que creía 100% en la predestinación. Él decía, no hay nada que tú puedas hacer para decidir si te vas para influenciar si te salvas o no. Así él decía. Porque hay un versículo que me dice, que si no me equivoco dice que los que están llamados a ser salvos, Sí. Ujú. Y tienen están algo los- en ese wording. Ajá. Ujú. Pero yo lo que veo en ese versículo en realidad lo que está diciendo es Dios sabe quién será salvo. Todo lo que va a pasar ya él lo sabe. Claro, Dios Sí. es omnisciente. Dios no está atado a un tiempo. Dios está en el pasado, en el presente Ujú, y en el futuro. Él lo O conoce. sea, a Dios no le sorprende nada. No. No. Ya él sabe todas las cosas y además la Biblia dice que él lo predestinó todo desde antes de la fundación del mundo. Ujú. Que entonces yo lo que pienso es que él sabe ya obviamente todas las cosas. Él sabe el plan que tiene para Fabiola Ujú. y este es mi propósito eterno con ella. Ujú. Ahora, cuando tú naces y haces, ¿verdad? Fluyes en el mundo, pues tú tienes el libre albedrío de caminar en eso que ya él predestinó o alterarlo. Es lo que yo pienso. Porque Es que mira por qué tengo problema aún con eso. Porque la palabra predestina lo que me dice es, no hay forma de cambiarlo. Y Dios, ¿cuántas veces el Señor no le ha hablado, no le ha revelado su voluntad a siervos? Que se apartan, que pierden la fe, que pierden el camino. Entonces, ¿eso no estaba entonces predestinado? Pero Dios no miente tampoco. pues por eso pienso que ya lo que él predestinó es esto. Pero está en ti si que se cumpla ese propósito eterno, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, ahora mismo yo puedo salir de aquí y ir a un edificio y tirarme Ujú. al vacío. Y el plan que Se Dios... acabó todo lo que Dios... no, Ajá. no, exacto. Dios tenía este plan, ya eso Ujú. estaba predestinado, pero mi libre albedrío me llevó a yo, pues, decidir esto y alteré y dañé lo que estaba predestinado, ¿me entiendes? Eso es uno de estos conceptos que son tan grandes, tan que solamente probablemente hacen completamente sentido dentro de la mente de Dios, que es el creador. Sí. Pero Y yo creo que eso mismo, o sea, él quiere, porque si no seríamos monigotes, ¿me entiendes? Ujú. O sea, ¿para qué entonces? No, nosotros tenemos la oportunidad de decidir y hacer las cosas, claro. Él dice, este es el plan que yo tengo para ti. Ujú. Tú quieres caminar en él, ya yo lo predestiné. Ujú. Pero está en ti si lo quieres hacer. Por eso es que dice la Biblia que
también Él pues toca la puerta, como hemos hablado otras veces. Y él, si tú le das la oportunidad, pues Él está. Si no, pues no. ¿Me entiendes? Es un Dios que respeta la decisión que tú quieras tomar. Él está ahí. Él quiere habitar en ti, Él quiere trabajar en ti, Él quiere hacer todo y cumplir todo el propósito en ti. Y ya Él, como tú dices, lo predestinó. Pero está en nosotros con el libre albedrío decidir qué queremos hacer. ¿Me entiendes? Sí. Es mi pensar. Pero no sé qué la teacher tenga que decir y cuál sea la respuesta que la Biblia diga que es otra cosa. Mira, esta contestación la encontré en Romanos 3, 25 al 26. 25, 26. Pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Durísimo. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes conocen alguna? Estoy segura que sí. En mi mente vienen como 3 personas. Una persona que conoció a Dios, se convirtió. Sí. Pero tiene como tiene un struggle en su fe y en crecer en su fe. Pero aún con todo eso sube y baja, se aparta, viene esto, lo otro. Uno dice, diantre, Dios no le quita el guante a la cara. Dios está detrás de él. Dios está ahí encima de él. Tú conoces gente así, ¿verdad? Yo también. Tú me miras así. Sí, conozco. Sí. Y tú también. Claro. Tú conoces gente así, Yariel. También, Yariel. Y tú probablemente conoces a 2 o 3 así. Pues, ¿tú sabes qué yo pienso de esas personas? Esto. Que Dios miró el futuro y Dios los vio ya. Regresando, humillado, en el cumplimiento. Y por eso no se ha rendido con ellos. Ahora, tú ves gente que tienen experiencias similares con la fe, pero tú no ves ese de Dios que los busca les habla hasta con las piedras. En los lugares más recónditos del mundo. Sí. Los encuentra y le habla. Esa experiencia no la tiene todo el mundo. Y no estoy diciendo que esa gente no va a ser salva y está así. Lo que estoy diciendo es que como Dios ve el presente, el futuro, sabiendo lo que está en el futuro, actúa en el presente. Y pues eso es lo que yo... por eso cuando yo me encuentro con una persona así, le suelo decir con mucha confianza, lo tuyo es cuestión de tiempo. Lo tuyo es cuestión de tiempo. Y hago la aclaración. Esta es mi opinión y mi interpretación en base a esto. Sí, pero a mi experiencia en el Evangelio, las personas que he visto, no estoy diciendo que esto es lo que todos los cristianos creemos o tenemos que creer. Esto es mi perspectiva. Yo pienso, hablabas de eso y pensaba en un influencer bien famoso aquí en Puerto Rico que que el Señor le tiene ese preseo. Literal. El Señor le tiene ese preseo. Pero menciona el nombre. Molusco. No hay miedo. Es la verdad. Exacto. Jorge Pavón. ¿Jorge Pavón es? Sí, Jorge Pavón. Jorge Pavón, pues en el nombre de Jesús, este podcast te va a encontrar. Exacto. A través hasta de su propia hija. Eso me huele la cabeza él está recibiendo, brutalmente. él está siendo emplazado por Dios. Literal. A través de su propia hija. Exacto. Y ni siquiera, lo otro que me estaba hablando con un amigo y yo decía, ni siquiera es como que Dios está operando ni siquiera con el cuerpo de la iglesia ni nada, es con su hija. Es como que no es que te traes a la iglesia, no es que, no, es que yo estoy haciendo un podcast y en el medio del podcast estamos hablando y tu hija ahí mismo te confronta. Te dice en seco y Dios, lo deja así. No, y se lo habla pero contundente y le dice, Dios te está llamando. Está de ti si lo así, exacto, así. Está de ti si lo sigue. A mí me chocó tanto ese clip. El clip viral. No, esa nena. Yariel, ponlo aquí un momentito ahora el clip. La Biblia, hermano, eso es es un retazo. A mí me regalaron una Biblia, solo tengo un oyente. A mí me regalaron un par de Biblias, un par de oyentes. Y siento que cada vez que yo digo, o esto es Dios, o esto es qué. Porque ves que como me dio la Biblia, y yo digo, voy a tener que empezar a empezar por lo menos el prólogo.
Porque por- No, es que- para ver si coño, porque me ha enviado en serio y con unas notas bien bonitas, Es que Pauli. Dios te sigue llamando, pero tú no lo escuchas. ¿Tú crees que Dios me sigue llamando y yo no lo escucho? Dios sigue llamándote, papi. ¿Tú crees que es eso? 100%. Yo te doy fe de eso. Lo que a mí me encanta de ese clip, mi parte favorita es la cara. Ujú. Cuando ella le hace la pregunta, tú estás viendo en la cara del se ve que él le están pasando 1000 cosas en la mente. Ujú. A él él está tratando de atar un montón de cabos en ese momento. Sí. Y le dice, Pala, ¿de qué? verdad tú crees que eso es? Y ella tan chula, tan bella. Ella arrancándose los ojos. Sí. Papi, yo te doy fe de eso. Ujú, Ajá. ujú. Yo te- Ella bien effortless, sin mucha palabrería, sin No. mucha, tú sabes, mucho vocablo, Sin, simplemente. sin dudar, ella no Ajá. tiene ningún tipo de duda. Ella le está hablando fuerte y contundente. Exacto. Como que yo estoy segura de esto, de que Dios te está llamando. Ese Ajá. ejemplo que traíste es un ejemplo perfecto de lo que yo estaba Exacto. tratando de decir. Molusco Jorge Pavón es una... ¿Jorge Pavón es el nombre? Sí, Jorge Pavón. Es una persona que yo miro y miro el trato de Dios a su alrededor y digo, Ujú. algo está viendo Dios en el futuro. Exacto, Claro. porque yo creo que mucha gente alrededor se le ha parado y le ha dicho, hasta del mismo Héctor Delgado, que muchas veces lo ha entrevistado y él dice, tú vas a ser tú vas a ser un excelente predicador o yo te veo como predicador. Ujú. Hay muchas palabras de Algo Dios se trama. intervención Exacto. divina lanzado hacia él, así que sí. Yo también pienso que él... Y el versículo que estábamos leyendo ahorita, que lo traigo ahora, ya que estamos hablando de esto, que me encanta y dice que la venida de Cristo no se va a dar hasta que el mundo completo sepa. Ujú. Y de alguna manera Dios estratégicamente va a hacer algo que la tierra y todo el mundo va a reconocer que Él es Cristo. ¿Me entiendes? Que a final de cuentas, no importa de qué manera, no sé cómo Él lo va a hacer, no sé cómo vaya a pasar, pero al final todo el mundo tiene que saber que Él es Rey y que Él es Dios. Ujú. Y de ahí, pues, porque dice, hasta que esto no suceda, yo no voy a ir por mi pueblo, ¿me entiendes? Yo no voy a ir por el mundo ni por mi gente, ¿me entiendes? Así que eso tiene que O ocurrir. como nos llama la palabra, su novia. Ujú. Vamos a seguir porque el tiempo está avanzando. Sí. No, ya estamos, Faltan dos. dos. Faltan dos preguntas. Me falta una. Faltan dos. Ah, pues Estamos en la vamos a- tercera. Vamos a darle rápido que estamos, Ya pero- estamos llegando a los 40 minutos, ¿verdad? Sí. ok. Pero esta vamos a ir suavecito y rapidito porque esta estamos, yo sé que estamos claros todos en esta mesa Ok. de esta. ¿Cuál es? Buenas obras versus salvación. Ah, ok, pues ese tema ya lo hemos tocado otras veces. Y Sí. ajá, dale. Tuvimos literalmente un episodio al respecto, pero por aquello de que estaba dentro de mis preguntas de mayo del 2023, en Romanos 3:27 hallamos una de las muchas veces que está esta respuesta en la Biblia, hallamos una de ellas aquí. Dice, ¿podemos entonces jactarnos de haber hecho algo para que Dios nos acepte? No, porque nuestra libertad de culpa y cargo no se basa en la obediencia a la ley, está basada en la fe. Y lo más bello de este versículo es la palabra jactarnos, para que nadie se jacte, para que nadie se lleve la gloria de lo que solamente Cristo puede hacer, Ujú. que es salvarnos. Bello. Para que nadie se gloríe. Amén. Más claro no puede estar. Yes. Vamos para la última. Vamos para la última y final. Esta Number clase, five. la escuela dominical de hoy. Que es necesaria, era necesaria hacer la primera, contestar la primera para esta próxima. ¿Por qué, si a mí me salva la fe, por qué necesito la ley? ¿Por qué necesito la Biblia? ¿Por qué necesito seguir directrices, un orden? Porque si la fe sola me basta. Esa contestación está en Romanos 3:19. Yo dije que estaba en 3, 4 y 5 y yo creo que me queda en el Romanos 3 nada más. Romanos 3:19 dice, obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Espérate. Yo creo que yo puse la cita mal.
Vas a tener que editar aquí. Pobre Yariel. Bueno, el pastor que haga un próximo podcast para que arregle todo lo que... Ay, ya. Espérate, no, sí, que puse 19 y es el 20, güey. Pinche. Ok, aclaramos. Disculpen. No, es que es 19 y 20, espérate, que faltó el contexto, es 19 y 20, no puse el 20. Voy a leerlo otra vez. Obviamente, la pregunta es, ¿por qué necesito la ley? Si la fe me salva. Obviamente, la ley se aplica a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. La ley, la necesidad de la ley sale a raíz de nuestra imperfección, de nuestra innata imperfección. Nosotros, como hablábamos en ese episodio con el pastor, necesitamos, cuando nosotros nos convertimos, porque como decíamos ahorita, nuestra naturaleza es pecaminosa. Cuando nos convertimos realmente a Cristo, se tienen que producir naturalmente cambios. Sí. ¿Verdad? Porque si Cristo, Hay una el amor, transformación. la perfección entre nosotros, tienen que haber cambios exactamente. Sí. Pero ¿por qué si eso lo hace Cristo necesitamos la ley? La ley es lo que pone en evidencia nuestra imperfección, pone en evidencia nuestra maldad. Es lo que nos muestra que nosotros necesitamos en muchas áreas de nuestra vida renunciarnos. Es lo que nos recuerda que nosotros tenemos que vivir una vida renunciando a nuestro yo, a nuestro ego, a lo que nos corrompió desde el momento del primer pecado. No sé si me entienden. ¿Me siguen? ¿No? Sí, te entiendo. ¿Te has escuchado la frase que dice, la excepción confirma la norma? Yo lo he escuchado. La excepción confirma la norma. Ajá. Si hay algo tiene una excepción, es porque entonces hay una norma. La excepción no erradica la norma. Pues la ley, ¿qué es lo que dice? No hagas esto, haz esto otro. Confirma que nuestra naturaleza va contraria, su inclinación es contraria a Dios, porque es imperfecta. Estoy segura que la ley tiene muchísimos otros propósitos, pero Romanos 3, 19 y 20 nos recuerda que la ley está aquí para recordarnos que somos seres imperfectos, que no podemos solos, que necesitamos a Dios y que hay un orden mayor a nosotros al que seguir. ¿Por qué tan silencioso? Me tienes nerviosa. No, estamos escuchando. Estamos escuchando y atendiendo. ¿Tienes algo que decir, Yariel? Atendiendo a la clase. Ah, ¿él está en clase? No, yo digo a la clase de nosotros. Está bien atento. Espérate, Yariel está en la escuela. ¿Cómo No, Yariel va a estar en clase atendiendo ahora? a la clase de nosotros, esta clase. Ya. Pues ahí están las 5 preguntas existenciales, versión bíblica, dentro de una conversación bastante light, jocosa, interesante. Sí. ¿Por qué te ríes? Por él. Sí. ¿Algo te pasó? Entre la cuarta pregunta y la quinta, ¿algo te pasó? No. Digo, lo que pasa es que lo que pienso en cuanto a la ley, para mí que, claro, es importante y todo, pero que fue lo que hablamos ahorita, que cuando Cristo llega, y por ejemplo, cuando Él está en la tierra, los fariseos querían todo el tiempo estar en la ley. No hagas, no esto, no el sábado, no. Y Cristo quería sacar eso y decir, yo llegué, yo soy la ley, yo soy la gracia. Y puede traerme esta mujer que estaba en pleno pecado, pero a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa, me la trajeron para aplicar la ley y tirarle piedra. Pero no, yo no opero así. Yo opero de que yo vine a traer mi amor hacia todo. Y entonces yo entiendo lo que tú dices en cuestión de que sí hay unas cosas y unas normas. Pero que la gente no se quede todo el tiempo encima con la ley, porque es como que no puedo hacer esto porque no puedo. Dios lo que quiere es que puedas entender que en Él
ya lo tienes todo, tienes la gracia y que puede fluir. Es lo que le dijo a esa mujer, vete y no peques más, ¿me entiendes? Ahí diferenciamos. Porque Cristo vino a hacer un nuevo pacto. Cristo vino a cambiar el pacto por el cual estaba subyugado el pueblo judío. Para inyectarnos gracias, para hacer la gracia accesible. Pero la palabra también dice que Él vino a cumplirla. Y ese ejemplo de la mujer pecadora para mí es un visual bastante interesante y bueno de estas dos cosas, que a veces parecen que son una dicotomía. Sí, le presentan a esta mujer adúltera que según la ley había que matarla. Exacto. Había que matarla. Cristo ahí implementa el nuevo pacto, que está bajo la gracia. Ujú. Pero él no dijo, yo no puedo decir que a Jesús no le importó su pecado. Le importó lo suficiente Ujú. para reconocer que había que salvarla Claro, y para darle la instrucción de vete y no peques más. claro. Él no vino a decir que ahora adulterar está bien, No, porque no no. está bien. Lo que pasa es que ahora lo que Cristo hizo fue cambiar el precio del pecado y llevárselo a Él. Correcto, exacto. Eso es lo que quería que aclaráramos, porque si no, vemos un montón de gente en este tiempo todavía juzgándose todo el tiempo y yo hice. No, ya Dios quiere que te liberes de eso, Sí. ¿me entiendes? Ya por su gracia fuiste salvo, ¿me De entiendes? la culpa, sí. Y de esa podemos estar ahora libres porque no necesitamos un sacrificio de sangre y de un Ujú. animal para que nos perdone nuestros pecados. Pero igual, está ahí para recordarnos Ah, no, claro. que hay... Hay unas normas que seguir y eso lo que es importante es que no tengamos la ley como que, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no, y como que todo el tiempo ahí, o sea, es importante tener las normas y vivir la vida correcta en Cristo. Pero la cuestión es que podamos entender que Él murió por nosotros, que nos limpió de todo pecado y que Él lo que quiere, volvemos a lo mismo al tema ahorita, y que de ahí Él quiere que vivamos una vida plena en Cristo y que vivamos en su diseño. Y cuando una persona vive en ese diseño, no tiene que estar todo el tiempo como que, ay, no puedo hacer esto, no puedo tocar esto, no puedo, o sea, como que no puedo vivir ni hacer nada porque todo está mal, ¿me entiendes? No puedo usar esta ropa, no puedo hacer esto, pues todo eso es religiosidad. Pero cuando tú caminas en el diseño y ya tú entiendes plenamente esto, tú dices, pues ya no tengo que estar, lo que tengo es que estar enfocado en lo que Dios me llamó a hacer y la vida que es la vida de Cristo y ya, y por su gracia soy salvo y voy a seguir hacia adelante, claro, y teniendo siempre presente de que este es el nuevo caminar en mi vida, porque entonces de ahí pues somos salvos, ¿me entiendes? Sí, para mí esas dos cosas no se pueden desligar del mensaje. Es verdad, yo entiendo lo que tú quieres decir. Muchas de las razones por las que la generación de nuestros papás y en algunos de nosotros están lastimados, están heridos, es porque se les habló mucho del pecado y no de la gracia. Ley. Ujú. Todo era ley, Sí. todo el tiempo. Pero entonces ahora todo es gracia. Y eso no es así. Claro. Y las dos cosas Exacto. tienen que estar en el mensaje. Y en ese ejemplo de la mujer pecadora están las dos cosas. Correcto. No puede haber un desbalance. Creo que ambas coexisten. Claro. Tienen que Tienen que coexistir. Sí, claro. No podemos entrar en el liberalismo, pero tampoco vivir en el legalismo. ¿Me entiendes? Es como que, por eso te digo que es importante llevar a la gente a entender su diseño en Cristo y que a través de ese diseño no llevar a la gente a decirle, no puedes hacer, no hagas, no esto, porque eso es religiosidad y ese es legalismo. Lo que hay que enseñarle a la gente cuál es tu diseño, tu destino en Cristo, y esa persona va a ir caminando hacia eso, porque Cristo mismo lo va a llevar a eso, ¿me entiendes? Yo pienso que eso es lo que hace la ley. Yo pienso que eso es lo que hace la ley. Es que yo pienso que tú me escuchas hablar de la ley, estás pensando literalmente en los 10 mandamientos. Mira, cuando me refiero a la ley... Sí, yo sé lo que tú dices, Sí, estamos hablando de de la norma. de la vida en la fe. De la vida que le sigue, el carácter que le sigue, las costumbres que le siguen, el corazón y el espíritu que le sigue a la conversión, a eso. Ujú. Y yo pienso que eso es lo que la ley
como decía ahorita Débora, una cosa no existe sin la otra, porque la ley nos recuerda el diseño, el que necesita morir y el que necesitamos construir. Claro. Ujú. Por eso yo entiendo que ese versículo nos contesta por qué necesitamos la ley, por qué necesitamos una Biblia, por qué hay una serie de cosas, algunas son dogmas, algunas son doctrinas, pero por qué hay una serie de cosas que seguimos. Ujú. Sí, te entiendo. Sí, no, te entiendo. Esta conversación fue mucho más interesante de lo que yo pensaba. ¿Viste? Y tú dudando Y yo- al y yo principio. sí. ¿Viste? Pero no estábamos tan lejos de las contestaciones, estamos bastante bien. No, Si hay- contestaron lo que era, pero en sus Claro. propias Y palabras. si hubiera algo que nos volvemos, si hubiera algo que no estuviera tan bien, pues cuando el pastor lo vea, pues que nos reúna y nos diga y lo aclaramos en las próximas. Y si la gente tiene preguntas, nos pueden hacer preguntas también. Ujú. Si tienen otras preguntas existenciales, también las podemos discutir luego. Y pues, y seguimos aclarando dudas y aprendiendo la palabra. Eso es Que lo más que lo importante. pongan en los comentarios. Claro, Esa es buena idea, me gusta eso. claro. Para que participen y así pues podemos también desarrollarla. Yeah. Así que Bueno, nada. mi gente, hasta aquí. Para la próxima volveremos a traer este librito que es del 2014 y aquí tenemos todas las preguntas y van a ser las respuestas para ustedes. Nos vemos. Nos fuimos con la teacher. Dios les bendiga. Amén. Amén.